Muy bien, chicos, en esta ocasión vamos a resolver nuestro primer circuito en fasores. ¿Sí? Vamos a tratar de resolver tres. Vamos rápidamente. Por aquí tenemos nuestro circuito. Tenemos una fuente de poder de 10 volts coseno de 4t. Tenemos una resistencia de 5 ohms. Tenemos un capacitor de 0.1 faradios. Y el ejercicio nos pide que encontremos el voltaje en el capacitor y la corriente general del sistema. ¿Sale? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir nuestra fuente de poder en su forma fasorial. Recordemos que nos vamos a quedar con la amplitud y en este caso no tiene un ángulo de fase, significa que es 0. ¿Sale? Lo siguiente será encontrar la impedancia total. Recordemos que así como hacemos con la ley de Ohm, para poder encontrar la corriente, pues necesitamos encontrar la resistencia total de nuestro circuito. En este caso lo que necesitamos encontrar es la impedancia. Por lo tanto, tenemos que encontrar la impedancia total y esta va a estar dada ¿por qué? Por la suma de ambos componentes. Por lo tanto, la impedancia es igual a ¿qué? A 5 ohms más el inverso de 1 sobre J omega C, que es la fórmula para transformar en impedancia nuestro capacitor. Ahora vamos a sustituir los componentes. ¿Qué es lo que tenemos? Es 5 más y tenemos 1 sobre y sustituyo los valores. Omega es 4 y el capacitor pues simplemente es 0.1. Ahora, este 4 ¿de dónde salió? La fuente de voltaje nos los está diciendo. Nos dice que aquí tiene omega t, o sea 4t, y lo sustituyo. Al hacer la multiplicación pues lo que tengo simplemente es 5 más 1 sobre j 0.4. Ahora, ¿cómo quedó su resultado? Pues acuérdense, simple y sencillamente, ese 0.4 va directo, ese 0.4 va inverso. Entonces al hacerlo inverso nos queda 2.5, ¿sí? ¿Y la J cómo pasó aquí? Pues recuerden también la fórmula que nos dice lo siguiente. Nos dice que el inverso de 1 sobre J, ¿sí? 1 sobre J simplemente va a quedar como menos J. Entonces yo lo puedo hacer la sustitución y quedaría justo como está aquí. Ahora vamos a continuar. Como ya tengo la impedancia total, voy a encontrar la corriente. Corriente es igual al voltaje entre la impedancia. Por lo tanto, hago la sustitución. Esto sería 10 volts con un ángulo de 0 dividido entre la impedancia que acabo de encontrar. Ahora, ¿cuál es la manera más sencilla de resolverlo? Volver esta impedancia que está en forma rectangular a forma polar. Por lo tanto, al volver este número en su forma polar, obtengo 5.6 con un ángulo de menos 26.56. Y ahora sí es más fácil, hago la división. Es la magnitud dividida entre la magnitud y los ángulos se restan. Aquí como está negativo sería 0 menos 26 y eso queda como positivo. Ahora sí, como ya obtuve la corriente total, pues yo puedo obtener el voltaje que está pasando justamente en el capacitor. El voltaje en el capacitor pues es la corriente que multiplica ¿a qué? A la impedancia del capacitor. Entonces esto es igual a ¿qué? A 1 sobre J omega C. Por lo tanto, al sustituirlo, pues ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 1.78, que es lo que tengo acá, dividido entre ¿qué? Nuevamente hago la sustitución de los componentes. Y eso simple y sencillamente nos da 4.47 entre menos 63.4. Pero ¿cómo lo obtuvimos? Recuerden que esto, la forma más sencilla de resolverlo es hacerlo en forma polar. Por lo tanto, transformamos J0.4 a su forma polar. Ustedes ya saben cómo transformarlo, ¿sí? Podemos hacer uso de su calculadora ahí en POL y ya nada más hacemos la división de magnitud y los ángulos se van a restar. Al final, con estos resultados lo que obtenemos es lo siguiente. 1 de t es igual a 1.78, de i de t, perdón. I de t es igual a 1.78 coseno de 4t más 26.57 grados de amperes. Y el voltaje con respecto al tiempo, pues 4.47, ese voltaje es del capacitor, con el coseno de 4t menos 63.43 grados volts. Y ese sería nuestro primer ejercicio. Bien, para este segundo ejercicio nos dice que encontremos la impedancia total. ¿De qué? De este circuito. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener una impedancia equivalente de estos dos puntos. Tenemos lo que son 2 milifaradios. De este lado tenemos de 0.2 henrios, una resistencia de 3 ohms, otro capacitor de 10 milifaradios y tenemos por acá 8 ohms.
Sale, entonces vamos a tratar de resolverlo. Bien, vamos a volverlos impedancias. Entonces mi primera impedancia va a ser la del capacitor. Entonces esa la voy a tomar como Z1. Por lo tanto Z1 es igual a ¿qué? A la fórmula que ya conocemos. Y simplemente sustituyo. El ejercicio nos dice que supongamos que omega es de 50 radianes sobre segundo. Entonces hago la sustitución de los elementos, que sería 1 sobre J 50 por 2 por 10 a la menos 3, porque tenemos 2 milifaradios, entonces 2 por 10 a la menos 3. Y ese resultado nos da menos J10. ¿Ok? Ahora voy a obtener mi Z2. Z2 voy a hacer la suma de estos dos y se va a volver una sola, ¿no? Esto está en serie. Entonces primero transformo este capacitor y se lo sumo a la resistencia. Por lo tanto, Z2 es igual a ¿qué? A 3 más 1 sobre J omega por el capacitor. Vuelvo a hacer la sustitución, nada más que ojo, aquí vale 10 milifaradios. Serían 3 por el inverso de 0.5. Y ya la J, pues ya saben que va a pasar como negativo arriba. Y sería 3 menos J2 ohms. Todo esto sería ya estas dos componentes juntos. Entonces ya me quedaría algo como este y este. Vamos para transformar este de aquí. Ojo que también están en serie. Por lo tanto, pues ese sería mi Z3. Mi Z3 va a ser igual a estos 8 ohms más la impedancia de la bobina. Y la bobina simplemente es J omega L. O sea, J por 50 por 0.2, porque tenemos que vale 0.2. Y al hacer la multiplicación, pues simplemente nos queda 8 más J10. Todo esto pues nos da J10. Entonces ya tengo mis tres componentes, Z1, Z2 y Z3 de esta manera. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues ya la impedancia total va a ser la suma de Z1, que los tengo justo aquí, y luego estos dos en paralelo. Por lo tanto, tengo que hacer el paralelo de Z2 con Z3. ¿Y esto va a ser igual a qué? Bueno, Z1 vale menos J10 más el paralelo de estas dos. Por lo tanto, tengo que acomodarlos de esta manera. Recordemos que el paralelo es R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. Esa sería nuestra fórmula general. Y hay que resolver esta ecuación de aquí. Para no ser tan extenso, bueno, pues ya aquí yo ya lo tuve. Esto me da 3.22 menos J 1.07 ohms. ¿Sí? Esto lo tengo. Este resultado de aquí es lo de hacer esta ecuación de acá. Y simplemente pues hay que sumar el imaginario y la resistencia total, perdón, la impedancia total en realidad sería de 3.22 menos J 11.07 ohms. Y ese sería el resultado de nuestro segundo ejercicio. Bien, vamos a resolver el último ejercicio. Nos dice que determinemos el voltaje que justamente se encuentra en esta bobina. Muy bien, entonces tenemos una fuente de poder que dice 20 coseno de 4t menos 15 grados. ¿Sí? Con esa fase tenemos una resistencia de 60 ohms, un capacitor de 10 milifaradios y la bobina de 5 henrios. Muy bien, tenemos que tener en cuenta que aquí obtenemos W, por lo tanto W es igual a 4, ¿sí? De aquí del voltaje. Ahora, ya transformarlo a su forma de fasorial sería 20 con un ángulo de menos 15 por allí. ¿Sí? Aquí nada más me faltó, sería menos 15, ¿no? A resolverlo, dice de la siguiente manera, dice que son 10 milifaradios, vamos a transformarlo a su forma de impedancia, por lo tanto lo obtengo como menos J25 ohms. Directamente, pues ya la tercera vez que lo vemos, ya sabemos cómo lo van a transformar. Luego los 5 henrios, pues es directo, J omega L es igual a ¿qué? J4 por 5, ¿sí? Que es la sustitución de estos dos términos y eso nos da J20. Ahora, voy a tomar a Z1 como mi resistencia que tengo aquí. Y Z2 la voy a tomar como el paralelo, ¿sí? Ojo, el paralelo de estos dos componentes. Por lo tanto, Z2 va a ser igual a ¿qué? A menos J25 paralelo con J20. Lo que significa que tendría que acomodarlos algo como esto. Menos J25 por J20 dividido entre la suma de ambas, ¿sí? Lo mismo que como si yo tuviera cualquier tipo de resistencias. Cuando resuelvan esto, les debe de dar J100, ¿ok? Y ya que lo tenemos resuelto en esta parte por división de voltaje, ¿ok? Directo, para no estar despejando tantas cosas, el voltaje en la bobina puede ser igual a ¿qué? A esa impedancia dividido entre Z1 más Z2. ¿Sí? Recordemos que el circuito se volvió simplemente dos impedancias con una fuente, algo más o menos así. ¿Sí? Entonces, para encontrar el voltaje justamente aquí, pues podemos hacerlo por divisor de voltaje, que nos dice que va a ser J100
dividido entre la suma de Z1 más Z2, en este caso, y por lo tanto el resultado hay que multiplicarlo después por el voltaje de la fuente de poder, que es exactamente este que tengo aquí, 20 con un ángulo de menos 15. Y por lo tanto el voltaje, pues ya al resolver esta ecuación y transformarla a su forma polar, ojo, ¿por qué? Porque es más fácil hacer la multiplicación, pues me queda 0.86 con un ángulo de 30.96 grados, y esto multiplica a el voltaje, entonces multiplico magnitud por magnitud y los ángulos se suman. En este caso, como aquí es negativo, pues se le va a restar a este que tengo acá, y obtengo que ese voltaje pues es este que está aquí, que son 17.15 con un ángulo de 15.96 grados. Y el voltaje, como lo debo de presentar con respecto ya al tiempo, y nada más me faltó, serían 17.15 por el coseno de 4t más 15.96 grados volts. Y ese sería nuestro último ejercicio.